En el vértice superior de la pirámide normativa se ubica el Código Civil como la norma más importante del sistema legislativo que regula las relaciones jurídicas privadas. Esta importancia radica en el carácter omnicomprensivo que tiene el referido código en el sentido de cubrir normativamente todas las manifestaciones de la vida humana privada, desde antes del nacimiento de la persona hasta su muerte, proyectándose incluso hacia después de esta. En efecto, la vida humana, tal como proclama el artículo primero del Código Civil, comienza con la concepción, que en ese sentido, el concebido ya es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. El nacimiento consolida esta situación jurídica y trae consigo la atribución de derechos personales y patrimoniales. De ahí que en cuanto a la persona natural y en sintonía con la Constitución política, el Código reconoce sus derechos fundamentales y los regula en primer lugar para luego ocuparse de la persona organizada colectivamente, esto es, de la persona jurídica, seguidamente de la persona organizada en su vida familiar, regulando los efectos extrapatrimoniales y patrimoniales del matrimonio y las uniones de hecho de la persona en cuanto a los actos jurídicos que celebra y a las relaciones obligatorias y contractuales que aquellos generan, del patrimonio de la persona y los derechos reales que recaen sobre el mismo, del destino de ese patrimonio una vez acaecido el fallecimiento de la persona, así como de otros temas complementarios que tienen que ver en sus aspectos jurídicos con la vida personal y en sociedad del ser humano. Es tan vasto y variado el entramado de derechos, situaciones y relaciones jurídicas que conciernen a la persona y que se presentan permanentemente a lo largo de su existencia, que se hace necesario un orden normativo. Ese orden está dado por la codificación como herramienta que permite la reunión sistemática de un conjunto de reglas jurídicas de cierto tipo y naturaleza, como método de orden técnico, que aspira a dotar de cierta organicidad a determinadas disposiciones legales para efectos de su aplicación idónea y eficiente. Si bien la codificación se ha extendido a diversos ámbitos del derecho, es en el campo de las relaciones jurídicas privadas donde han cobrado mayor importancia y donde tiene más historia. En nuestro país, el movimiento codificador en materia civil se remonta a la época de la independencia, alrededor de 1825, a iniciativa del libertador Simón Bolívar, pero es recién, después de muchos años y varios intentos fallidos, que llega a despegar y concretarse a partir de 1852, en que entra a regir en todo el territorio de la República el primer Código Civil peruano, inspirado directamente en el Código Civil francés de 1804. Su vigencia se extendió por poco más de 84 años hasta que en noviembre de 1936 inició su aplicación el segundo Código peruano, cuya principal fuente de referencia fue el Código Civil argentino de 1869 o Código Vélez-Sarsfield, además de los códigos de Alemania, Suiza y Brasil. Este segundo código se proyectó hasta 1984, es decir, por 48 años, pues el 14 de noviembre de ese año se inició la vigencia del tercer Código Civil peruano, que es el que sigue rigiendo en la actualidad. La enorme cantidad de temas y supuestos que regula el Código Civil para abarcar los diversos aspectos de las situaciones y relaciones jurídicas privadas hace que su articulado sea numeroso, 2.132 artículos en el Código actual, lo que eventualmente dificulta tanto su cabal conocimiento como su correcta lectura, comprensión, interpretación y aplicación. De ahí que la doctrina, es decir, el conjunto de juristas, estudiosos o académicos, haya jugado un rol preponderante, no solo con su participación en la gestión de este cuerpo normativo,
sino más aún en el estudio y análisis que han realizado sobre el sentido, el significado y alcance de las normas que aquel contiene. Desde luego, es muy escasa la bibliografía jurídica existente sobre el Código de 1852, algo discreta la que se ocupa del Código de 1936. Destacan las obras individuales de Ángel Gustavo Cornejo, José León Barantarián, Jorge Eugenio Castañeda, por ejemplo, pero es muy profusa y enjundiosa la literatura relacionada con el código vigente. En beneficio de este último está el hecho de que su proceso de gestación y maduración haya durado casi 20 años y contado con un gran número de juristas y profesores de muy reconocida trayectoria profesional, especialistas en las diferentes temáticas del derecho civil, que conformaron la comisión encargada del estudio y revisión del Código Civil de 1936, conocida como la Comisión Reformadora, cuyo trabajo quedó plasmado en anteproyectos, proyectos, ponencias, documentos y obras de desarrollo y comentario, publicadas antes y después de la entrada en vigencia del Código Civil de 1984, destacando entre ellas las de Carlos Fernández Cesarego, Max Arias Schreiber, Manuel de la Puente y Lavalle, Rómulo Lanata Guilén, Lucrecia Mach von Humboldt, Fernando Vidal Ramírez, Juan Guillermo Loman Luca de Tena, Héctor Cornejo Chávez, Felipe Sterling Parodi, Roberto Maclian Ugarteche, entre otros reconocidos juristas de esa y de la siguiente generación, cuyos aportes fueron trascendentales para la dación del aún vigente Código Civil. No obstante, de lo que carece todo este esfuerzo legislativo es de una exposición de motivos oficial e integral, la que se publicó con ese carácter a través de separatas en el Diario Oficial El Peruano y luego en obras compilatorias, fue sólo parcial y reducida a algunos cuantos temas, sin llegar nunca a comprender la totalidad del articulado del Código Civil. Como una forma de compensar esta carencia, en 1985 se publicó la obra Código Civil, antecedentes, concordancias, exposición de motivos y comentarios, coordinada por Delia Reboredo de Debacay, que se constituyó en una especie de exposición de motivos no oficial y que comprendió las ponencias de los diversos libros del Código Civil, a la que se sumaron algunas obras posteriores, individuales y colectivas, sin duda muy importantes, pero ninguna con visión integradora. En 2003, habiendo transcurrido en ese entonces cerca de 20 años de vigencia del Código Civil, y en lo que significó un esfuerzo editorial sin precedentes en la bibliografía jurídica peruana, se propuso el objetivo de reunir en una obra colectiva, sistematizar e integrar el pensamiento de los más destacados y reconocidos juristas, profesores, magistrados, legisladores y abogados en ejercicio, que comprendiera bajo el método exegético el análisis y comentario de todo el articulado del mencionado código, a la luz de sus propias experiencias, de la jurisprudencia emitida por los tribunales, de las nuevas tendencias doctrinarias, de los cambios normativos que hasta ese momento había sufrido el código y que, entre otras modificaciones, derogaciones e incorporaciones, superaban la centena y media, así como de los vacíos, defectos y deficiencias que poco a poco fueron advirtiéndose con motivo de la aplicación del Código Civil en la práctica, considerando además que ese código veinteañero, nacido cuando no existía la Internet, ya había sido afectado en cierto modo por diversos factores y cambios de carácter político, social, económico y científico operados en el Perú y en el mundo durante esas 2 décadas. La primera edición representó una labor titánica, pero gratificante por el interés, compromiso y entusiasmo que todos los autores que participaron en la obra mostraron desde el primer día en que fueron convocados. Es justo reconocer en este punto el valioso aporte del profesor Juan Espinosa Espinosa, cuya participación fue muy importante en las primeras etapas del proyecto y en la gestación del primer volumen de la obra.
Asimismo, cabe destacar que en este esfuerzo conjunto se sumaron juristas, profesores, magistrados, legisladores y abogados en ejercicio de al menos 3 generaciones de especialistas, pues además de varios miembros de la Comisión Reformadora que para la obra asumieron el comentario de determinados artículos del Código. Lo hicieron también destacados profesionales de la siguiente generación, a los que se sumó un grupo de profesionales y profesores aún más jóvenes formados bajo el influjo de las nuevas tendencias doctrinarias de ese entonces. Este ambicioso proyecto se concretó en 10 volúmenes, publicados durante un periodo de 4 años, y logró contar con el concurso de más de 200 especialistas. Hoy en día, luego de casi 17 años de aparecido el primer volumen, de transcurridos poco más de 35 años de vigencia del Código Civil y de producidos nuevos cambios en la vida humana a causa de los avances tecnológicos y científicos, de las nuevas problemáticas que se presentan en la vida social y de diversos factores que inciden en las relaciones jurídicas privadas, se plantea la publicación de una nueva edición de la obra. Es así que ha habido dos objetivos primordiales. El primero de ellos, como era previsible, actualizar íntegramente la obra a fin de que se comenten al detalle las más recientes modificaciones que ha experimentado el Código Civil en los últimos años. En dicho esfuerzo, debemos agradecer a diversos autores quienes han actualizado sus comentarios en aquellos casos en los que ha existido una reforma normativa e incluso cuando se haya expedido un importante pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que afecte directamente a alguno de los artículos del Código Civil. Es así que se han incorporado valiosos comentarios al reconocimiento de la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, la reformulación de la presunción de paternidad matrimonial, la extensión del derecho hereditario para las uniones de hecho, los nuevos alcances de la fe pública registral, entre otros. Asimismo, los plenos casatorios que han incidido sobre la posesión precaria, indemnización a favor del cónyuge perjudicado, nulidad manifiesta en los procesos de otorgamiento de escritura pública, la prevalencia de la propiedad no inscrita sobre el embargo, la impugnación de acuerdos asociativos, etc. Y como segundo objetivo, era necesario integrar en la obra a las nuevas generaciones de civilistas con un completo panorama de las nuevas corrientes doctrinarias que actualmente se presentan en nuestro país.